Y en la necesidad de hacer nuestra tarea, precisamente hemos invitado al coordinador general del equipo Lava Jato, Rafael Vela, que está con nosotros, para hablar de varias cosas, porque se han conocido casos emblemáticos, pero hay otros de los cuales se habla poco. Pero empecemos por los más conocidos. Gracias por estar acá, doctor Vela. Gracias, buenas noches. A ver, nadie duda que el equipo Lava Jato tiene suficientes méritos de haber trabajado en los últimos 2 años y haberle cambiado la cara a la esperanza de la gente respecto a algún tipo de justicia. Pero por otro lado, casos emblemáticos como el caso específico de Keiko Fujimori, uno se pregunta, si ya tienen la mayoría de los elementos de convicción, como lo afirma el fiscal José Domingo Pérez, ¿cuál es la necesidad de volver a una prisión preventiva y no empezar la acusación que todo el mundo está esperando? Sí, buenas noches nuevamente. Mire, nosotros en general no estamos ajenos a la crítica ni a responder todas las inquietudes que eventualmente se puedan formular en cualquier caso que nosotros tengamos bajo nuestra dirección e investigación. El caso de la señora Fujimori es un caso paradigmático porque efectivamente las 3 instancias en el Poder Judicial reafirmaron la necesidad de una prisión preventiva por 18 meses que se estaría por cumplir en realidad hacia el mes de mayo aproximadamente. Así es. Luego hay una intervención del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional anula las 3 decisiones de las 3 instancias del Poder Judicial y tiene que reenviar todo al momento en el que se produjo la presunta, en este caso ya, la violación constitucional determinada por el Tribunal Constitucional. Entonces estamos en el momento en el que la señora Fujimori no tiene ninguna medida coercitiva en su contra, porque, reitero, todas han sido objeto de nulidades. Ya, pero ¿por qué no? Vamos a ir por partes, sí. Pero ¿por qué no ponerle, por ejemplo, un arresto domiciliario donde no haya posibilidad de comunicación y donde al final, si estamos hablando de que ya se han avanzado 2/3 del caso, no se formula acusación, como usted mismo dijo, enero, febrero? Ahora, el fiscal señala que falta todavía 1/3, entonces serían varios meses más. Sí, no, yo voy a explicar eso porque definitivamente ahí hay una serie de cuestiones de carácter técnico que tienen que ver también con la litigación, que es algo que no corresponde estrictamente al Ministerio Público, sino a las fuerzas que se enfrentan dentro de un litigio. Entonces, en esa medida, lo que le comentaba era que para el Ministerio Público existe la necesidad del arraigo de la señora Fujimori más allá de una medida coercitiva de menor nivel, como es la que se sugiere, una comparecencia con restricciones. ¿Usted cree que se puede escapar? O un arresto domiciliario. O sea, digamos, la hipótesis... Para la hipótesis del Ministerio Público convergen no solamente el peligro de obstrucción, sino también el peligro de fuga. Ya. Eso es un asunto que está Y eso es una consideración. Es además algo que se ha discutido por todas las instancias del Poder Judicial. ¿Pero hay algún indicio que nos diga que la señora Fujimori se ha querido fugar? Bueno, pero está dentro de la expectativa de lo que se está postulando en este momento. Su ausencia de arraigo, por ejemplo, se ha discutido de manera muy sólida por parte del Ministerio Público. La señora Fujimori tiene un comportamiento en las redes sociales y un comportamiento dentro de la investigación. Por ejemplo, en la investigación propiamente dicha, la señora Fujimori ha guardado silencio, pero en el uso de sus redes sociales ha manifestado primero que se va a alejar de la política, en segundo lugar ha admitido el hecho de haber percibido sumas enormes clandestinas de dinero en efectivo, ha admitido también que se han falsificado y se han falseado todos los informes ante la Oficina de Procesos Electorales y ha admitido el famoso método del pitufeo como una modalidad de ingreso de esas enormes sumas percibidas de forma clandestina. Entonces, en esa dimensión, dentro de lo que el Ministerio Público construye como una tesis actualizada, porque desde el año pasado hasta ahora han sucedido muchas cosas que no se tomaron en cuenta por parte del Tribunal Constitucional, que exigen y demandan que para los fines de la investigación sea necesario el aseguramiento de la señora Fujimori para que no obstruya la investigación. La única manera y para que no se fugue es que esté en la cárcel. Sí. O sea, si no corre riesgo el proceso, eso es lo que ustedes señalan. Efectivamente, pero no es solamente una conclusión nuestra. Porque la percepción es, para ellos, es que hay una persecución contra ella específicamente. Pero eso es ajeno a las especulaciones porque nosotros litigamos. Y en la litigación nosotros lo que hemos demostrado para 3 instancias del Poder Judicial altamente especializadas es que la señora Fujimori tiene una conducta obstruccionista. Esa conducta obstruccionista durante todo este año se ha mantenido y ahora también se añade el hecho de que la propia señora Fujimori no tiene ningún arraigo porque ella misma dijo haber vivido de la política y ahora dice que está desvinculada de la política. Correcto, pero eso es lo que ha manifestado. También hablaban de la obstrucción cuando había un congreso y uno de los argumentos del doctor Ramos ha sido, no estando el congreso, ergo
digamos, en este momento no hay peligro de una obstrucción. Sí, pero ese es un argumento solo del señor Ramos. El problema es que técnicamente la decisión del Tribunal Constitucional, ninguna de las tres posiciones llegó a tener una mayoría de 4 votos, porque están en un primer bloque, el señor Blume, el señor Sardón, el señor Ferrero, 3 votos que no hicieron resolución sus argumentos, un único voto con razones diferentes del señor Ramos y 3 votos que más bien sí decían que la señora Fujimori había tenido una conducta obstruccionista, que no se refiere al voto del señor Ramos. El voto del señor Ramos, nosotros lo que hemos criticado en nuestro derecho a criticar las resoluciones judiciales y del Tribunal Constitucional, lo que hemos dicho es que es un hecho de conocimiento privado de él como juez. Entonces, en la medida de que eso es un razonamiento singular, nosotros lo que estimamos es que, por el contrario, la conducta obstruccionista de la señora Fujimori se ha mantenido durante todo este año y se necesitan los arraigos, no solamente para la investigación. Eso me permite entrar a la otra pregunta que usted me hizo, sobre el cumplimiento de las expectativas y la planificación estratégica. Porque nosotros enfrentamos también en la litigación la conducta procesal del investigado y sus defensas. Las personas, por ejemplo... la defensa dice que ustedes no están diciendo nada nuevo, que más bien están repitiendo todo lo que ocurrió. Bueno, eso es una cuestión que están en su derecho de decirlas, ¿no? Es retórica. Pero yo creo que quien ha seguido las audiencias en vivo se dará cuenta de que efectivamente la crítica que se hace al Ministerio Público es que tiene un caso sólido, que ya está con la madurez suficiente para acusar. ¿Cuándo estaría siendo acusada? Ahí voy, justamente. La gente, por ejemplo, las personas, la sociedad no sabe que el juez de la investigación, el juez que está resolviendo la prisión preventiva, el doctor Zúñiga, ha sido objeto de 4 recusaciones por parte de las defensas legales. Una de ellas de la propia señora Fujimori. Lo que sucede es que la ley, por excepción, permite solamente que el juez Zúñiga pueda resolver diligencias urgentes e inaplazables como la prisión. Pero después está inhabilitado para poder resolver cualquier otra incidencia hasta que no se resuelvan las diferentes recusaciones. Tiene 3 pendientes todavía el juez Víctor Zúñiga. ¿Y eso implica Lo mismo, tiempo? En tiempo depende de la agenda judicial, no del Ministerio Público, porque hay un juez que tiene que resolver esa recusación. En realidad, es una sala superior. Si se resolviera de inmediato, vamos a ponerlo. Vamos a poner por eso de inmediato? en general, ¿no? En general. Nosotros tenemos la expectativa que estaba ya planificado con antelación, de poder llegar a culminar la investigación en el mes de febrero, como yo lo he hecho público además, ¿no? Esa estimación está vinculada a que también hay otras personas privadas de su libertad que no han tenido el mismo beneficio de selectividad que tuvo el Tribunal Constitucional con la señora Fujimori, que es el señor Pierre Figari, y es en el caso del señor Clemente Yoshiyama Tanaka. En ambos casos, la Corte Suprema de Justicia de la República mantiene las medidas de prisión preventiva. Y esas medidas están por vencer. En un caso, el señor Figari, ¿no?, que es aproximadamente, yo diría que unas 3 semanas después de la señora Fujimori, y el caso del señor Yoshiyama, que se puso a derecho mucho después. Mayo y junio, julio, digamos. Pero nosotros tenemos la planificación estratégica de cumplir con ello, para poder llegar a que esos vencimientos nos tomen, sí, a partir de la necesidad de tener un arraigo más bien vinculado al juicio y no a la investigación. Volviendo, es decir, si esto se resuelve, estamos hablando de una acusación a Keiko Fujimori, ¿en qué mes? ¿Marzo, abril, mayo? Si la investigación, como nosotros tenemos pronosticado, concluye en el mes de febrero, la ley establece que el Ministerio Público tiene 30 días vencido el plazo de la investigación o la decisión unilateral del Ministerio Público de poner fin a la investigación. La ley de crimen organizado lo que dice es que el Ministerio Público tiene 30 días para presentar su acusación. Entonces eso es indefectible, ¿no? De hecho, tenemos ese pronóstico, esa posibilidad. Tenemos muchas dificultades desde el punto de vista logístico. No nos han todavía estornado las partidas suficientes como para, por ejemplo, tener la cantidad de peritos suficientes, pero nos estamos tratando de adaptar a la realidad, porque tampoco no podemos tener una justificación. Pero la quieren, digamos, dentro de la cárcel y que sea en marzo o abril la acusación. Porque lo que sucede es que la conducta obstruccionista no tiene que ver necesariamente solo con la investigación, sino también con el juicio probable. Un juicio probable de esta naturaleza requiere también de un plazo previo. Pongamos el ejemplo del señor Humala. El caso del señor Humala. Esa era mi segunda pregunta, porque, digamos, Keiko o Humala Heredia, ¿no? Digamos, el control de acusación del señor Humala, la señora Heredia y otros coinvestigados ya superó toda la etapa de saneamiento y está solamente en la admisión de los medios de prueba. Lo que quiere decir que está en el último tramo
para que ya solamente quede la disposición del Poder Judicial de señalar fecha de juicio. O sea, la acusación a Humayla Heredia va a ser antes que la de Keiko Fujimori. Evidentemente, porque la acusación ha sido formulada ya hace varios meses y ha sido objeto de control correspondiente. El próximo 22, caso Toledo, para ir rapidísimo. El caso de Joseph Maiman. Hoy leía en Hildebrand en sus 13 que parece que ha tenido un acuerdo muy favorable, Maiman, digamos, y que se habría quedado, según la publicación, con 10 millones que nadie sabe a dónde ha ido. Eso es absolutamente falso. O sea, que le han dado todas las de ganar. No, es absolutamente falso. Lo que sucede es que han tenido acceso a información parcial y eso podría dar la impresión, yo estimo que eso es de buena fe, porque es evidente que la explicación que le voy a dar deslinda con cualquier tipo de posibilidad de que eso sea cierto. El señor Maiman ha incluido dentro de toda la delación premiada de la colaboración eficaz, que ha sido además aprobada por el Poder Judicial. El hecho de que sea aprobada quiere decir que todos los hechos que el señor Maiman ha admitido están corroborados judicialmente. Entonces es una verdad jurídica. De tal manera de que si eventualmente no existiría la razonabilidad suficiente de lo que postula el equipo especial, el Ministerio Público, con la Procuraduría Pública Anticorrupción y con el propio aspirante en su momento, no tendría que necesariamente haber sido aprobado por el juez. Pero el juez lo ha aprobado. Y eso quiere decir que dentro de toda la ruta del dinero, de la cantidad de dinero que ingresó a las cuentas del señor Maiman, todo está absolutamente detallado. Lo que sucede es que en ese informe adolece de una de las partes que eventualmente... Hablamos de 31 millones aproximadamente, ¿no? Y se sabe de... Poco más de 31 millones, son 31,5 millones aproximadamente. Ya, que fueron a parar a las cuentas en Costa Rica y estamos hablando de 20 millones. Por eso hablan de un... No, en realidad, a ver, hay una cantidad de dinero que se entrega al señor Alejandro Toledo, que es alrededor de 17,5 millones de dólares. Hay una cantidad que se entrega al señor Abraham Danón, que es de alrededor de 2 millones de dólares. A otras cantidades fueron entregadas a familiares directos de Maiman. Sí. Eso es lo que es objeto de devolución. Lo que se está devolviendo... A la madre y a la hermana. Sí, todo lo que se está devolviendo por parte del señor Maiman son alrededor de casi 13 millones de dólares, de los cuales 6,5, casi 7 millones de dólares están congelados en Costa Rica, con una medida cautelar que también está siendo objeto de repatriación del dinero. Y los otros 6 millones están siendo objeto de devolución del señor Maiman. Si cerramos la matemática simple, entre los 17,5 millones, más los 2 millones de Abraham Danón, más los alrededor de 13 millones de dólares que está devolviendo el señor Maiman, más 2 millones de dólares que está pagando de reparación civil, que son diferentes a los conceptos de devolución. Las cuentas estarían absolutamente claras. Aunque ya estoy fuera, pero rapidísima. Se les acusa a ustedes de filtrar información y de tener selectividad en los medios para entregar la información. Y evidentemente es una pregunta que le tengo que hacer. Sí, claro. ¿No? Y hablan de tiempo real, cuando están en los interrogatorios, tiene información algún tipo de gente, y no todos. Eso es, digamos, algo que no deberíamos aceptar. Bueno, en realidad nosotros no podemos tampoco admitir de que esa crítica sea imputable al equipo especial. Nosotros damos la cara como en este programa. Ustedes no filtran información. Yo estoy acá presente para dar siempre la cara y la respuesta de todo lo que el equipo especial tiene que hablar. Nosotros tenemos un sistema moderno de ocupar espacios dentro de la colectividad a través de los medios de comunicación social. Por otro lado está el trabajo periodístico, del periodismo de investigación por un lado, y el periodismo que cotidianamente recoge la información del día a día. Si las personas que asisten a Brasil y tienen un contacto, por supuesto, mucho más directo, porque en las diligencias no solamente está presente el equipo especial, están presentes funcionarios brasileños, funcionarios de la Procuraduría Pública. Entonces, en esa dimensión, hay muchas personas que participan en los interrogatorios. Háganos más caso, denos la información como a todo el resto. No, sí, encantado. Cada vez que me inviten estaré acá. Muchas gracias. Estaremos muy pendientes de lo que pueda pasar. Muy amable, doctor Vela. Gracias a usted. Vamos a una pausa y tenemos este menú.